La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. El contador público Octavio García Aymerich, usted lo conoce muy bien, desde muchos años ha sido colaborador de aquí de Contextos en la sección miscelánea, lo que antes se denominaba el contexto fiscal, pero bueno, al final de cuentas pues viene a ser lo mismo, miscelánea, porque es más variado todavía los temas que nos aborda, y nos acompaña esta mañana aquí en Contextos. Sí, no es lunes de miscelánea, pero sí es viernes de un tema muy importante que abordamos con él, que es especialista en materia fiscal. Octavio, un gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Así es, no es lunes, ya es jueves. Viernes. Ah, es viernes hoy. Nada más para ver cómo andabas, si ya habías despertado. Muy bien. Oye, Octavio, bueno, te invitamos para escuchar tu comentario como experto en materia fiscal sobre la respuesta que dio el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Curi Breña, que rechazó la propuesta de reducir el impuesto sobre la renta para incrementar la productividad, es decir, de homologarla con la tasa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Actualmente, bueno, lo que decía el dirigente de la Coparmex es reducir del 30% al 24.66%, que es el promedio de países de la OCDE. Pero hubo algunas otras propuestas que tú las has comentado año tras año, y sobre todo cuando se da el análisis de la ley de ingresos a nivel federal, pues es un clamor generalizado de los colegios de contadores públicos, de los organismos empresariales, de agrupaciones cívicas y sociales. Sin embargo, pues pareciera que priva aquella consigna salinista de ni los veo ni los oigo. ¿Qué nos puedes comentar, Octavio, por favor? Sí, primero puntualizar qué es lo que propone en este caso la Coparmex. Tú ya mencionaste parte de ello. Sí. Y es disminuir la tasa tratándose de las personas morales del 30 al 25%. El promedio de la OECD es 24.66, pero bueno, es dejarlo en un 25%. El acreditamiento de la retención del 10% del impuesto sobre la renta por pago de dividendos a personas físicas. Hay que recordar que con motivo de la reforma del 2014, el último engendro fiscal publicado por el gobierno, se estableció que las personas físicas pagan adicionalmente al impuesto sobre la renta que ya pagó la empresa. Al recibir una utilidad, un dividendo, vienen pagando un 15% adicional, lo que convierte muy caro el recibir un dividendo. ¿Por qué un 15% adicional? Porque al momento de repartirte, el dividendo te retienen un 10%. Y al incluirlo tú en tu declaración anual, como la tarifa de las personas físicas es hasta el 35%, pues vienes pagando un 5% más, que es el excedente entre el 30 al 35%. Otro punto, Juan, que pide Coparmex es la redistribución y actualización de las tarifas del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Fíjate que desde el año del 2009 no se han actualizado las tarifas, cuando está establecido que cuando la inflación acumulada, ya sea en un año o la suma de varios años, rebasa el 10%, se tendrán que actualizar las tarifas, porque si no se actualizan, como las tarifas están diseñadas para quien más gana, más paga, si tu salario va aumentando, lógicamente cuando menos por la inflación, y la tarifa no se actualiza, vas pagando automáticamente más impuesto. ¿Me explico? Sí. Porque caes en un nivel ya de tasa mayor. Entonces tenemos ya aproximadamente 9 años que no se actualizan las tarifas y que todas las personas físicas venimos pagando mayor impuesto sobre la renta. Otro punto que propone la Coparmex es lo relativo al impuesto al valor agregado, que hemos comentado año tras año que la mejor medida son los impuestos indirectos,
los que pagamos todos, estemos dados de alta o no en Hacienda, al comprar bienes, adquirir servicios, etcétera, etcétera, pagaríamos el impuesto al valor agregado. Se debería generalizar. Cabe señalar que ya ha habido ese incremento en el IVA, así un poquito disfrazado, cuando por ejemplo hace poco se impuso o se aclaró según Hacienda, pero para mí se impuso el impuesto a la mayoría de la comida, por ejemplo, que se expende en las tiendas de conveniencia. Ese fue un cambio. El otro fue el aumento en el impuesto especial sobre producción y servicios a la denominada comida chatarra, que no es otra cosa que un IVA disfrazado. Cabe señalar que medidas de este tipo, como el IEPS a la comida chatarra, ha generado costos administrativos importantes para las empresas ante los controles e informes que pide el SAT que se presenten en relación a este impuesto. Y te aseguro que más del 90% de las empresas presentan en forma inexacta e incorrecta lo relativo al impuesto especial, el del IEPS. ¿Por qué? Porque como fue diseñado, esa reforma está muy complicada. ¿Qué dijeron los partidos políticos? Bueno, pues no vamos a aumentar el IVA porque luego es una medida que políticamente no nos conviene, pero ahí les va el aumento vía el impuesto especial de producción y servicios. O sea, se aumentó realmente la carga tributaria a las personas, sobre todo de menos recursos, que consumen ese tipo de productos. Mucho se ha hablado de proteger a las clases de pocos recursos, pero la realidad es que las últimas medidas han venido a afectar a la clase media y a los de pocos recursos. La simplificación administrativa, Juan, no la hemos tenido. No quiere decir que con esto de lo electrónico se hayan simplificado las cosas. Más bien hemos tenido una complicación en cuanto a ello. Ahora, Juan, en cuanto a la declaración que hace el gobierno de que hay pocos espacios para hacer modificaciones y que la reforma del 2014 nos ha dado los resultados deseados, pues es otra de las grandes mentiras de las declaraciones que hace el gobierno. ¿Por qué? Porque se ha inhibido la inversión al limitarnos, por ejemplo, la deducibilidad de las prestaciones sociales. Como sabemos, pasó a un 47% su deducibilidad en la mayoría de los casos. También el aumentar, en este caso, la tasa del impuesto sobre la renta, que iba disminuyendo, pues también inhibe obviamente la inversión. Hay grandes oportunidades sin necesidad de aumentar impuestos y con la posibilidad de disminuirlos si eliminaran, obviamente los gobiernos, tanto el federal como los estatales, municipales, pues las famosas empresas fantasmas que se dan en cualquier casi en cualquier gobierno para robarse el dinero de los contribuyentes. Si tuviéramos el control y la transparencia en el aumento, en el ejercicio del gasto, ¿cuántos casos no tenemos de gobernadores corruptos en el último año que se han dado a conocer? 5 o 6, cuando menos, más los que faltan. Tienen que aumentar en forma importante las penas a los delitos de cuello blanco, porque al final pues vemos que al cabo de 2, 3 años, 5 salen libres después de haber quebrado materialmente a los estados. Si dejaran de robar lo que se roban a los 3 niveles de gobierno, el dinero nos alcanzaría. Y inclusive la propuesta que hace, creo que atinadamente, Coparmex en varios de los puntos, sería muy factible de llevarse a cabo, Juan.
Pero tú, ¿a qué atribuyes, Octavio? Que mira, yo estaba revisando todas estas propuestas de Coparmex y realmente pues es muy poco lo nuevo que aportan a las propuestas que se hacen año con año. Esto de reducir de eliminar la tasa cero del IVA, de ampliar la base de contribuyentes, de reducir el ISR, de simplificar las disposiciones fiscales, incluso de mejorar la recaudación del impuesto predial, esto de que es muy baja la recaudación por parte de los gobiernos estatales y municipales que dependen de la recaudación federal. En fin, son propuestas que escuchamos año tras año tras año, y no solamente en regímenes priistas, también lo escuchamos en regímenes panistas, y sin embargo siempre hubo oídos sordos. ¿A qué lo atribuyes que no impere el sentido común por parte de las autoridades gubernamentales, hacendarias y por parte del Poder Legislativo también, para hacer eco a todas estas propuestas? Pues como tú decías, el lema ese o el dicho de ni los veo ni los oigo, estos señores viven en su esfera de cristal, viven en otro mundo. Para lo único que se ponen de acuerdo finalmente es para lo que ellos reciben, para sus dádivas, para el reparto del presupuesto y manipularlo para cobrarles inclusive a los alcaldes el famoso moche para asignarles recursos, etcétera. Están más ocupados en sus beneficios personales que realmente ponerse a trabajar en lo que el país necesita. Como tú dices, todo este listado de propuestas que hace, por ejemplo, en este momento Coparmex o ha hecho algunos otros organismos, pues lo hemos visto año con año, pero los señores no se han querido poner de acuerdo, sentarse y tomar decisiones que, aunque aparentemente les puedan traer como consecuencia costos políticos, que es luego a lo que ellos le temen, aparentemente, finalmente los costos políticos se van a dar de una u otra manera por la actuación de los mismos gobiernos. Y a la gente, si tú ahorita generalizas el IVA a determinada tasa, platicábamos, ¿te acuerdas?, desde hace años, en incrementar o en establecer la tasa, de pasar de 0% tal vez a una tasa general de un 5, de un 7% a medicinas y alimentos, e irlo generalizando hasta que todo absolutamente pague la misma tasa de impuesto, y eliminar impuestos, tal vez como el IEPS, esto a la comida chatarra y a algunos otros bienes y servicios, y eso va a facilitar la recaudación, porque ya vas a estar fiscalizando nada más 2 o 3 impuestos y no 5, 8 o 10 impuestos que están mal estructurados y que conllevan también a un mayor aparato administrativo por parte del gobierno y por parte de las empresas, y el margen de error en el cumplimiento de las obligaciones fiscales se elevan. Les falta voluntad política, Juan, les falta visión a corto y a largo plazo, corto, mediano, largo plazo, y están ocupados ya nada más, por ejemplo, ahorita, pues en las elecciones del 2018, sean rojos, azules, amarillos, verdes, lo que sea, la incapacidad de la mayoría de ellos la vemos, y no están decididos a hacer las reformas que el país necesita. Y si el secretario de Hacienda o el presidente dice esto no va, pues ellos formaditos dicen pues no va, porque el presidente lo dice, porque seguramente, como lo hemos escuchado en grabaciones, en diferentes filtraciones de información, etcétera, pues hasta se compran a los diputados locales, no dudo que algunos inclusive a nivel federal, pues para que se aprueben las cuentas públicas a sabiendas de que no deberían ser aprobadas porque los recursos no se ejercieron como se debería haber hecho, ni con la transparencia y rendición de cuentas adecuadas.
Claro, y bueno, si me permites, Octavio, comparto contigo y con el auditorio la parte final del mensaje que dio Gustavo de Hoyos, el presidente de Coparmex a nivel nacional. Llegó el momento de que en nuestro país los contribuyentes tengan voz. Es la hora de que dejemos de atacar a una clase media deteriorada y veamos nuestro sistema fiscal como un gran conjunto de elementos en el que cada uno de nosotros aportemos proporcionalmente lo que nos corresponde. Al final, el resultado será un país en el que reducimos la brecha de la desigualdad, un país en el que prevalezca la justicia social, en el que son cada vez menos las personas desamparadas o que no tengan los servicios más básicos de salud y educación. A la clase política, de manera especial a las autoridades y a los legisladores, los empresarios de nuestro país, les decimos que hoy la exigencia de todos nosotros es fortalecer a México. Con eso concluyó su discurso Gustavo de Hoyos de Coparmex. Sin embargo, ¿de qué sirve que los contribuyentes tengan voz si las autoridades no tienen oídos? Lo que nos falta es unidad, Juan. Sí. No basta con que un organismo como Coparmex haga esas declaraciones. Si tantas organizaciones de carácter civil, empresarial, etcétera, que existen, no hay realmente una unión y un frente común fuerte ante el gobierno. Si no lo hay, pues las declaraciones y las buenas intenciones, en este caso del presidente de Coparmex, van a quedar igual que en los años anteriores. ¿Por qué? Porque finalmente quedan en declaraciones hasta cierto punto tibias, no porque no vayan bien intencionadas, pero no tienen la fuerza si dejamos a Coparmex solo y las demás organizaciones realmente no presionamos, y a nivel local a nuestros diputados, a nuestros senadores, que nos corresponde vigilar, que nos corresponde cabildear para efectos de que se llevaran este tipo de cambios. Pero hay la miopía, perdón. Sí, adelante. De siempre, de que si bajas los impuestos, vas a recaudar menos, y es una gran mentira. ¿Qué sucede? Aumentas los impuestos y crece la economía informal. La venta de facturas, ahora con lo electrónico, etcétera, con otras cosas, actualmente es el deporte nacional de mucha gente. ¿Por qué? Porque aumentas los impuestos, complicas administrativamente a las empresas, y hay gente que prefiere manejar ya parte de su actividad o el total de su actividad en la economía informal, o haciendo cosas fuera del marco legal. A eso llevan ese tipo de reformas y ese tipo de medidas, y estas personas, insisto, que tienen una venda en los ojos, no lo quieren ver. Oye, Octavio, buenos días, te saludo. Buenos días, Marcela. ¿Cómo estás, Bien, gracias a Dios. ¿Tú? Qué bueno, también Pensé bien. que hoy no habías asistido al programa. Es que te estoy dando oportunidad de escucharte. Muchas gracias. Oye, Octavio, la verdad de las cosas es que este tema que estamos abordando es un tema muy importante, pero también tendría que ser revisado, como tú lo propones, en función del dilema de la corrupción y de la incompetencia. De hecho, así titula su editorial José Ramón Cosío el día de hoy en El Siglo de Torreón. Y bueno, yo les recomiendo la lectura, tenemos poco tiempo, pero sí quisiera compartirles estos últimos párrafos. Dice: otros temas que se deberían considerar son las relaciones entre órdenes normativos federal, local y municipal, a efecto de saber quién es responsable de qué y ante quién, la revisión de las conductas públicas y privadas a sancionar, y la reordenación de los órganos encargados de identificar, perseguir y sancionar las conductas tipificadas. Mucho de esto no existe, y si existe está mal organizado, traslapado o amontonado, de modo que es evidente, no se alcanza a ver. Cuando se ve, no es fácil componerlo. El problema para identificar males y poner remedios es que quienes deben hacer unos y otros están señalados para participar en conductas como las que se busca resolver. La conocida autorreferencia del derecho juega en contra de las posibilidades de disciplinar la cosa pública, encontrar el modo de actuar en el derecho y con el derecho, pero al mismo tiempo expandir sus posibilidades regulatorias y sancionatorias para remediar los males que se nos van acumulando. Es uno de los dilemas de nuestro tiempo. José Ramón Cosío es ministro de la Suprema Corte de la Justicia y miembro del Colegio Nacional. Pero sí, sin duda alguna, ahí hay pues una área de oportunidad muy grande como país.
Octavio, pues como siempre, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Gracias a usted. ¿Me permite hacer un último comentario muy breve? Adelante. La invitación a los ciclistas que cada vez mencionaban algún accidente que hubo, creo que el día de ayer, pues que utilicen casco, que utilicen colores fosforescentes. Muchas veces los encontramos ahí. Discúlpame, Octavio, nos va a cortar el sistema. Noche. Vamos al corte y luego concluyes tu comentario, gracias. ¿Sí? Y bueno, pues interrumpimos tu comentario, Octavio, porque teníamos que irnos al corte. Si usted acaba de sintonizarnos, estamos charlando con Octavio García Aymerich, titular de la sección miscelánea, y tenía un comentario final sobre los accidentes. Sí, nada más era muy breve, Juan. Invitar a los ciclistas que primero felicidades de que cada vez más gente se sube a la bicicleta, algo muy bueno, muy sano, pero insistir en que utilicen colores fosforescentes, de ser posible, en su ropa y casco, y así nos ayudamos todos, tanto ciclistas como automovilistas, y hay accidentes que se pueden evitar con la colaboración de todos. Los ciclistas, pues manteniendo el espacio o el carril que llevan luego los grupos grandes que se pasean sobre todo por las noches, pero insisto, ves luego filas ahí de ciclistas con indumentaria de color negro totalmente, y algunos inclusive sin luces, entonces eso puede pues ser más propenso a que pudiera suceder algún accidente. Utilicen ropa fosforescente y utilicen casco, sería mi invitación. Muy válida la recomendación, Octavio. Gracias nuevamente. Si gustas compartir algún punto de contacto con el auditorio. Sí, Juan, ya que es viernes, estamos a sus órdenes en el teléfono 712-6071 o en el correo electrónico loga63@prodigy.net.mx. Muy bonito fin de semana. Igualmente para ti, Octavio García Aymerich, titular de la sección miscelánea.